Amazonas presenta Hora 25. Saludos cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Las tensiones en la frontera con Colombia, las impaciencias en la política y las dificultades de gestión han postergado las definiciones económicas. El país tiene esta materia pendiente y la incertidumbre provoca mayores zozobras. El gobierno tiene previsto presentar las leyes nuevas o reformas para la reactivación económica la semana que se inicia el día de mañana. Hay indecisión sobre una transformación que permita subir el techo que permita asimismo incrementar los niveles de endeudamiento público. El déficit del presupuesto es de 5.64% del PIB. Esto obliga a tener un financiamiento de alrededor de 11.500 millones de dólares. Este dinero servirá para atender gasto y amortización de la deuda. Se tiene que ver cómo se define el plan de ajuste fiscal, las reformas tributarias y el programa de reactivación económica para el sector productivo privado. Estos son los temas que trataremos esta noche aquí en Hora 25 y para ello doy la más cordial bienvenida a los siguientes invitados. Agradezco la participación de Rodrigo Espinosa Bermeo, exgerente del Banco Central del Ecuador y expresidente de la Junta Monetaria. Nos acompaña también Pavel Muñoz, presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Agradezco la presencia de José Hidalgo. Él es el director de Cordes. Y nos acompaña también Po Chun Lee. Él es docente, es profesor investigador del Centro de Economía del IAN. Gracias a la audiencia, gracias por acompañarnos. Aquí empezamos, Natalie. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. El secretario de la Política, Miguel Carvajal, anunció que en los próximos días se emitirá la ley económica urgente desde el gobierno central. El régimen estuvo a la espera de una serie de precisiones derivadas del informe de Contraloría sobre cómo calificar la deuda pública para el envío de la normativa a la Asamblea Nacional. Además, resaltó que se analiza la ley de atracción de inversiones, que está dentro de las perspectivas de estabilización y desarrollo. La auditoría de la deuda reveló que si bien el decreto 1218 se inspiró en el manual del Fondo Monetario Internacional, no se acataron por completo los mecanismos ahí contemplados. El cambio metodológico para el cálculo de la deuda se produjo en momentos que el endeudamiento se acercaba al límite legal establecido en el Código de Planificación y Finanzas Públicas, cuyo artículo 124 indica que el saldo de la deuda pública no podrá sobrepasar el 40% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, la Contraloría señala en el documento que la deuda pública llegó al 52.5% del PIB en diciembre del 2016. Actualmente la deuda agregada se estima en 49.602 millones de dólares, sin contar la preventa de crudo y otras obligaciones internas. Un conjunto de rubros no fueron considerados como parte de la deuda pública, particularmente las preventas petroleras. Sin embargo, al seguir vigente el decreto 1218, oficialmente la deuda interna y externa se estima en 35.709 millones, manteniéndose dentro del rango permitido. Durante el proceso de control, el equipo de auditoría concluyó que el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas derogó normas que preveían en forma clara la composición de endeudamiento público. Modificaciones en la normativa que permitieron un manejo discrecional del concepto de deuda. De las conclusiones sobre la deuda pública, la Contraloría recomendó a la ministra de Economía y Finanzas, María Elsa Viteri, que deje sin efecto el convenio de cooperación interinstitucional que permitió que Petroecuador consiguiera recursos financieros para el Estado. No estaba legalmente autorizado para actuar como generador de recursos de crédito destinados a elevar la liquidez del Estado. Además, que esta gestión haya grabado recursos de la reserva petrolera del país. Varios de los veedores del proceso de auditoría de la deuda pública coincidieron en que el informe de Contraloría es un necesario baño de verdad. El peor pecado de Correa en el manejo de la deuda es la práctica permanente
de reformas y de acciones fraudulentas para distorsionar las condiciones de la deuda. A criterio del analista Ramiro Crespo, aún no existe una cifra real del monto de la deuda. No se puede saber exactamente en cuánto está la deuda. No hay una consolidación, no hay números exactos. Entonces, uno de los problemas que hay que hacer, como en cualquier cuenta corriente, es consolidar los números. En este sentido, el excontralor de la República, Alfredo Corral, explicó que en el caso de los indicios de responsabilidad penal en contra del expresidente Correa, la norma constitucional no contempla ni prescripción ni caducidad. La Constitución y la ley facultan a que se enjuicie a una persona en ausencia y que inclusive se le pueda disponer una privación de la libertad aun cuando no concurra al juicio. Según lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal, la pena para Rafael Correa podría estar entre 10 y 13 años de prisión por el delito de peculado. Sin embargo, esto dependerá de la actuación de la Fiscalía General de la República. El Contralor Subrogante explicó que se harán nuevos exámenes especiales a todo lo relacionado a la deuda externa. Entre ellos se encuentran examen especial a la emisión, colocación, pago o canje de certificados de tesorería, examen especial a las condiciones financieras, plazos, garantías, comisiones de las operaciones de endeudamiento público, examen especial a la dación en pago de las acciones de la banca pública al Banco Central, examen especial a la inversión de oro monetario y bonos globales con Goldman Sachs, examen especial a la contratación de abogados y agentes para las operaciones de endeudamiento a propósito de la colocación de bonos soberanos. Esta próxima auditoría pudiera determinar más indicios penales o administrativos a nuevos funcionarios del régimen anterior. Pues sí, el tema de la deuda es sin duda el aspecto central de dificultad que ahora tiene la economía nacional. Y vamos a empezar con este tema que hemos planteado en el reportaje de introducción. Economista, ¿cuánto pesa? ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo entender el impacto de la deuda en la economía nacional? Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la deuda pública es importantísima, es una variable importante en la economía, porque la deuda pública muestra realmente la situación fiscal, la situación del presupuesto del sector público. Cuando no tiene suficientes ingresos, acude a endeudarse tanto en el país como en el exterior. Entonces, esa brecha entre ingresos y egresos genera la deuda. Y lo que hemos experimentado en el país es que a partir del 2014 el Ecuador tuvo un exceso de gastos sobre ingresos, pero de una manera extremadamente abultada. Eso generó que a partir del 2014 la deuda externa, la deuda privada del país, la deuda pública, se incremente de una manera exagerada, que está generando serios problemas a la actividad económica y que yo creo que es uno de los factores más importantes, el déficit fiscal es uno de los factores más importantes de esta contracción económica que tenemos ahora. Es una consecuencia. ¿Por qué? O sea, el Estado como agente económico, ¿cuánto pesa en la economía a sí mismo cuando tiene dificultades? Cuando el aparato estatal tiene dificultades, ¿cómo se expresa en la economía en su conjunto? Bueno, se expresa de diferentes maneras, no solamente cuantitativamente con medidas, sino cualitativamente. Los efectos que ese desorden del aparato estatal genera en la economía, genera expectativas negativas que generan deseconomías y que impactan tremendamente sobre la actividad económica. Y eso es una de las cuestiones que ha sucedido en el país. También cuando hay un desequilibrio fiscal muy grande, existen problemas que impactan a la inversión privada, al sector privado. Impacta, y la inversión privada es el corazón realmente. Lo que funciona en la economía es en base a la inversión privada, porque la inversión pública es extremadamente pequeña en relación a la inversión pública. José, la deuda en la economía nacional. Bueno, gracias Andrés por la invitación. Sí, lamentablemente en los últimos años, a raíz del modelo económico que se llevó a cabo desde 2007 en adelante,
la economía en su conjunto generó una elevada dependencia hacia el gasto público. El gasto público que en los primeros años de dolarización representaba más o menos el 23-25% de la economía, llegó a representar en 2013 y 2014 el 44% y el año pasado fue el 38%. Es decir, tenemos un Estado que representa una gran parte de la economía en su conjunto. Y una buena parte de ese gasto estatal se ha financiado en los últimos años con deuda. Hay que recordar que el Ecuador regresó en el año 2014 a los mercados financieros internacionales después de haber declarado ese default voluntario en 2008-2009 y a partir de entonces, entre 2014 y 2018, enero de 2018, que fue la última emisión, se han colocado o se han obtenido solo por esa vía 14.750 millones. A eso hay que sumar otras operaciones de deuda, incluso una de las que más me preocupa a mí también es del financiamiento que dio el Banco Central al gobierno central a través de la compra de papeles del Ministerio de Finanzas. El crédito ese llegó a estar cerca de 6.000 millones y se pagó, entre comillas, una parte, entregándole al Banco Central acciones de instituciones financieras públicas, que el Banco Central no puede vender, esa operación habría que revertirla. Pero el peso de la deuda, yo diría que hay dos factores un poco contradictorios en la actualidad. Dada esa dependencia que se ha generado hacia el gasto público, ahorita la economía ecuatoriana necesita que el gobierno lamentablemente se siga endeudando, obviamente a un ritmo menor que en los años anteriores, pero si se corta el financiamiento en seco, el impacto para la actividad en general puede ser muy dañino. Y por otro lado, dadas las condiciones de la deuda, el servicio que se tiene que pagar cada año es cada vez mayor. Le pongo un ejemplo. En el año 2017, solo por concepto de intereses de la deuda pública, se pagaron 2.500 millones. Este año ese concepto ya va a rondar los 3.000 millones y a eso se suman las amortizaciones que se deberán empezar a pagar a partir del año 2020. Gracias. Economista Po, hay que pagar la deuda, hay que cumplir estas obligaciones y de algún lado hay que sacar ese dinero. Eso nos cuesta, ¿verdad? Claro. De lo que veo es, la deuda siempre se va a pagar. Tenemos que ver, porque yo no he visto ninguna transparencia en todos estos. Hay gente que quiere meterle hasta patrimonio como deuda. ¿Y qué pasa cuando ya pagamos las hidroeléctricas? Eso va a producir porque le metemos como deuda. ¿Desde cuándo comienza a producir el país con las inversiones que se ha hecho? Entonces hay que tener en cuenta que mucha de esa deuda también fue para inversión pública. O sea, yo sé que ortodoxamente todo el mundo quiere decir, pero no existe inversión pública, solo existe gasto público. Entonces también tendríamos que transparentar estas cifras para ver de lo que se invirtió en inversión pública a largo plazo que nos va a devolver y cómo esto afecta, por ejemplo, a políticas industriales o de transformación económica. Porque tenemos que ver a 25 años qué queremos sacar del país. No puede ser que nos vamos a embargar en esta deuda y el país no tiene una manera de pagar esa deuda o crear más empleo. Bueno, pero de algún lado de la economía nacional, de lo que producimos, de lo que trabajamos, en fin, se saca para pagar la deuda. Nos cuesta la deuda. La reactivación económica es eso. Sí. Tenemos que buscar propuestas tal vez aquí o soluciones para poder pagar nuestras deudas. Tenemos que refinanciar. Si es que es muy caro, tenemos que refinanciar, ya sea con FMI, Banco Mundial, con CAF, buscar quién nos da un interés más bajo para repagar esa deuda. Pero al mismo tiempo también tenemos ya que pensar qué queremos hacer con la inversión privada, que como dijo Rodrigo, es el corazón. ¿Qué queremos? Y cómo la burocracia podría trabajar para que exista esta transformación. Ok, Pavel, por favor, su apreciación del tema. Gracias, primero buenas noches a todos, pero sobre todo a la ciudadanía que nos ve. Yo quisiera de alguna u otra manera en todo este programa partir de tres elementos que me parecen centrales. Número uno es que siento que no tenemos un horizonte estratégico en el desarrollo nacional y eso empieza a pasar factura. Número dos es que ya a un año, y estamos prácticamente a puertas de cumplir un año, ¿no es cierto?, y a más de un mes del anuncio del programa económico del presidente, todavía no vemos las herramientas concretas. Y tercero, yo coincido plenamente con la nota editorial que hacías al inicio, Andrés, en el sentido de que las coyunturas políticas han desplazado a la economía como un elemento central. Y en ese sentido, el propio informe de deuda termina siendo una coyuntura política que desplaza y pone, desde mi punto de vista, ya no solamente en jaque, sino casi en jaque mate al gobierno nacional y le ata de manos. ¿El informe de la Contraloría? Sí, por los siguientes motivos. El propio informe de deuda, ¿no es cierto?, está hecho con corte a el diciembre del 2016.
Pero lo cierto, y como bien decía José, es que después de ese diciembre del 2016, el propio gobierno actual ha emitido cerca o mayor en este momento a 7.500 millones de bonos soberanos. Esto entonces de alguna u otra manera le pone en un grave aprieto, que evidentemente a ojos de los analistas internacionales le dice, bueno, si hay el órgano de control, que es el juez de cuentas, no es un analista de la viabilidad o no de las leyes. Es una comisión que se creó por ahí. Por eso es que de alguna u otra manera tiene un problema. Dice, esa ley no me gusta, esa ley de alguna u otra manera debió ser de otra forma. Pero eso no hace el juez de cuentas. El juez de cuentas determina lo bien usados o no bien usados los recursos públicos. Pero eso lo que le está, a mi juicio, es presionando al gobierno nacional, porque entonces le pone frente a la pared. Elemento número 1, si es que entonces efectivamente lo que se reconocería es que la deuda que fue superada puede ser tildada de ilegal, ¿va a pagar o no va a pagar? Cuando tiene una prohibición, digamos, constitucional de pagar deuda ilegal. Segundo, empezar por lo más fácil. No están de acuerdo con la forma en la que se contabiliza la deuda y eso está en un decreto ejecutivo. ¿Por qué no se ha cambiado ese decreto ejecutivo? Número 3, estamos hablando de que se superó un techo. ¿Pero por qué hay techo? Si no habría techo, capaz que no estaríamos hablando de eso. Okay. Hay un techo del 40% que está en una ley. Tampoco tenemos un proyecto de reforma a esa ley. Tampoco tenemos un plan de contingencia al haberse elevado la deuda. Y cierro simplemente diciendo que el gobierno actual, en 4 documentos ya oficiales enviados a la Asamblea Nacional, reconoce, y el último lo estamos tratando ahora mismo, que es la ejecución del presupuesto 2017, reconoce que la deuda está consolidada en un nivel del 32,5% del PIB. Okay. Con lo cual solamente cierro con esto. Si no superamos estas coyunturas políticas y le damos la prioridad central a la economía, lo que vamos a seguir aumentando es el nivel de estrés de los actores económicos. A ver, el tema está ya para el debate. Sí, es un problema, el de la deuda se ha hecho un problema grandísimo, ¿no? Pero lo básico es que la deuda pública proviene del exceso del gasto frente a los ingresos del sector público. Este desequilibrio fiscal. Estas propuestas de ahorro, de austeridad no son suficientes. No, digamos, en la Comunidad Económica Europea se considera como un semáforo rojo a los países que logran un déficit fiscal que supera el 3% del PIB. El Ecuador desde el año 2014 ha tenido déficits que llegan al 6%, superan el 6% y el 5%. Entonces, ha habido un desorden terrible en el gasto público, un desorden terrible. Y ese desorden se ha visto también empapado por corrupción. O sea, gran parte de esos recursos se destinaron a financiar la corrupción. Y también gran parte de esos recursos se destinaron a ineficiencias, como en el caso de las plantas hidroeléctricas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el Ecuador se haya endeudado en la forma que se endeudó para tener en el momento actual un exceso de capacidad ociosa muy grande? El problema que radica es que lamentablemente el país no ha adoptado políticas desde hace algún tiempo que estén basados en una planificación que tome en cuenta los aspectos importantes que la planificación requiere. Por ejemplo, ahora están enviando lo que estamos hablando, estas medidas, pero no nos indican cuál es el efecto de esas medidas, por ejemplo, en el equilibrio fiscal. ¿Cuál va a ser el efecto de esas medidas en la balanza de pagos? ¿Cuál va a ser el efecto de esas medidas en el empleo, en la actividad económica, en la inversión privada, en el ahorro? Y hay cosas increíbles porque hay esta falta de análisis en el lanzamiento de medidas, que hay instituciones en el sector público que están liderando el manejo de la actividad económica, y ese es el SRI. Vamos a ver la próxima semana realmente un proyecto de ley de reactivación en donde creo que el 60 o el 70% es hecho del SRI. Okay. O sea, ellos están manejando la economía aquí en el país. No sé si quiera comentar, Pavel, un poco el cuestionamiento va hacia el modelo que se construyó de esta dependencia del sector público, que el momento en que ya no tenía recursos petroleros se sobreendeudó para seguir atendiendo esta fantasía que finalmente se construyó.
Dos elementos. El uno es que evidentemente, y esto no tiene por qué extrañarnos, hay discrepancia respecto al enfoque del modelo económico. Yo sí soy partidario de que el Estado debe ser un promotor de la economía. Lo que hay que medir es hasta dónde y que no sea, digamos, un Estado que sobrepase sus capacidades de promoción y ahogue al sector privado. En ese sentido, yo siento que generalmente hablamos de cuánto el Estado hace, cuánto el Estado deja de hacer o cuánto el Estado debería hacer, pero solemos poner poco en estos temas de análisis al sector privado como un tema de análisis. ¿Está aprovechando efectivamente la capacidad instalada en términos de inversión del país o no lo está implementando? Es un sector que a rato siento está mucho más predispuesto a que le den los incentivos, pero no cumplir metas de responsabilidad. Ese es un tema que generó desde una pedagogía de poder el gobierno anterior, Pavel. Puede ser. Y si porque como el Estado era el que provocaba, el que generaba, el que daba el dinero, los empresarios, supongo, se replegaron un poco. Pero el rentismo en cierta parte del sector productivo viene de mucho antes, y eso suele pasar también con países petroleros como el ecuatoriano. Cuando hay flujos importantes de recursos que maneja el Estado, los actores privados, digamos con legitimidad, algunos con exceso, ¿no es cierto?, buscan cómo verse beneficiados de esa liquidez que tiene el gobierno. Yo sí creo de un modelo económico que tiene que equilibrar entre un Estado que invierte, pero que esa inversión está sobre todo prevista a jalonar también la inversión privada, es decir, que marque las reglas del juego, pero que los jugadores vengan del sector privado. Solo un último elemento. Lo que sí no cabe, a ratos da la sensación, es satanizar el tema de la deuda. Un país en vías del desarrollo como el Ecuador necesita un nivel de deuda, sea del 40, 50, lo que fuera, pero necesita un nivel de deuda. Ok, José. Sí, yo comentaría dos puntos. Primero, que evidentemente el Estado tiene algunas funciones que no se le pueden quitar y que tiene que cumplir. Educación, salud, seguridad son las principales y el Estado tiene que tener los recursos para poder cumplir con esas obligaciones. Pero sí me parece que hay, tomando en cuenta la realidad de la región, para no irnos a casos demasiado lejanos, el peso del Estado en las economías en el promedio regional no supera el 30%, salvo obviamente los países a los que les va muy mal, como Venezuela, por ejemplo. Nosotros estamos en 38, entonces habría que hacer un recorte importante, y eso se dio porque el Estado quiso inmiscuirse en actividades que no le competen, más allá de las que son obviamente su obligación. ¿Por qué teníamos que tener una farmacéutica estatal? ¿Por qué teníamos que tener una inversión pública en sectores donde el sector privado también podría haber funcionado mucho mejor? Entonces yo sí creo que el peso del Estado sí tiene que ser un tema que se discuta, porque finalmente el Estado tampoco puede gastar más allá de los ingresos que genera. Y la deuda, como ha dicho Rodrigo, el crecimiento tan agresivo de la deuda en los últimos años se ha debido justamente a que el Estado en su conjunto ha gastado mucho más de lo que ha ingresado. Entonces sí me parece que esa discusión sobre si el Estado tiene que participar o no, yo creo que nadie dice que el Estado no debería existir o no debería dar salud, educación, seguridad, pero sí hay un gasto público evidentemente excesivo en el Ecuador. Frente a un gasto público excesivo que se registró en los últimos años, es preciso reducir, pero no se puede hacer un frenazo. Eso afecta a la economía en su conjunto. Sí, el problema es que cualquier presupuesto general del Estado en cualquier país es como la inflación. Una vez que sube, una vez que usted le pone ese ítem en el presupuesto, es muy difícil sacarlo. Entonces, y eso tiene sus afectaciones, mayor desempleo. A corto plazo siempre tendremos que ver cómo optimizamos los recursos. Hablaba Rodrigo, por ejemplo, hubo mucha corrupción en todas estas inversiones públicas. Entonces ahí tenemos que buscar soluciones como cambiemos el modelo de contratación pública. Pero ¿por qué no invierte su propio capital el que viene a hacer contratos con nosotros? ¿Por qué tenemos que nosotros darle un tercio para que ellos hagan trabajo, el otro tercio para completar y el otro es lo que sabemos que es? Pues, ya, ¿sí? Corrupción, claro. ¿Pero estas alianzas público-privadas podrían ser una fórmula? Sí, pero tiene que saber para qué quiere hacerlo, señor. Usted hace alianzas públicas, privadas con transnacionales porque o ellos tienen canales de exportación, o usted quiere aprender una gestión a escala enorme, o porque tienen transferencia tecnológica. O sea, no venga a hacer plata en mi país para llevarse así sin ciertas condiciones que yo tengo que hacer. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, de que tenemos que controlar. O sea, voy a dar incentivos, pero a la hora de dar garrote, les doy garrote. Ya, y las inversiones o los proyectos que están manejados por chinos, por ejemplo, ¿cómo se ejemplo, entonces hay que transparentar el problema, y eso es verdad. Es que China es muy ofusco porque a ellos les gusta hacer negocios bilaterales, que es entre Estado y Estado. Y ahí pueden tener, digamos, ese velo de privacidad.
Entonces queremos ver, por favor, transparente, porque es la plata del pueblo, o sea... Eso es verdad. Muy bien, señores, vamos a ir a una pausa y enseguida retornamos para continuar con la segunda parte del programa en la que proponemos conversar ya no tanto de la deuda, sino de la reactivación económica. En un instante con ustedes. Economía María Elsa Viteri aseguró que el gremio empresarial tendrá buenas noticias respecto a la presentación del programa económico, el cual se concretaría la siguiente semana. El gremio empresarial destacó la medida de eliminar el impuesto mínimo a la renta como positivo. Sin embargo, hay profundas diferencias en ciertos temas, como la eliminación del crédito tributario al impuesto a la salida de divisas. La Asamblea Nacional tiene como enemigo el tiempo. En un año debe aprobar 48 proyectos legales para cumplir con la agenda que se trazó en abril del 2018. En este sentido, el proyecto de ley económico urgente necesita pasar por el Parlamento para proceder con las reformas legales, especialmente en tributos. Tenemos reformas de la ley de régimen tributario, así que las próximas semanas va a haber mucho movimiento en la Asamblea Nacional porque se va a tener que reformar este cuerpo legal que está vinculado con el programa económico en la medida que modifica impuestos. Si los nuevos proyectos que necesita el Ejecutivo son enviados bajo el paraguas de económico urgente, se deberán aprobar en un periodo de 30 días. Sin embargo, para el legislador Patricio Donoso, estas reformas deberían ser estudiadas en un mayor plazo de tiempo. Espero que ese proyecto que remitirá el Ejecutivo a la Asamblea no nos llegue con el carácter de urgencia económica, sino por la vía ordinaria a fin de poder tratarlo con mucha cabeza, con mucha meditación, porque es una ley, o será una ley, que ojalá, no me equivoque, contenga eliminación de algunos impuestos. Por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas es pernicioso para la economía, porque encarece prácticamente todo en un 5%. Es como haber devaluado nosotros la moneda, el dólar, a 95 centavos. Si es que el proyecto implica nuevos impuestos o aumento de los mismos, tenga usted la seguridad de que la oposición tendrá serios reparos. Uno de los elementos estructurales que el gobierno busca superar es el crecimiento de la deuda. Entre las principales metas del programa económico está disminuir el déficit fiscal de 5.64% en 2018 a 2.47% en 2021. Para el economista Santiago García es necesario establecer un nuevo techo de endeudamiento para los próximos años. Sin embargo, la ministra Elsa Viteri aseguró que este proyecto no incluirá ninguna reforma para aumentar el límite de endeudamiento. El día martes yo, como corresponde, daré un avance o daré un seguimiento a lo que ha sucedido. La ley es la ley económica producto de las necesidades del programa económico, ¿sí? En todo caso, cada uno de los temas serán tratados en el ámbito en que corresponde. A opinión del abogado tributario Napoleón Santamaría, algunas de las reformas fiscales planteadas en el proyecto de ley económico urgente resultan deficientes, ya que no resolverían el déficit fiscal a largo plazo. Lo que busca es una recaudación potente a través de amnistía tributaria y los 1.257 juicios que hoy día se sustancian en cortes tributarias. La gran mayoría podría acogerse a esto y podría generar 1.100 millones de recaudo al Estado. Segundo, el tema arancelario. Cuando incorporó la tasa de control aduanero, le advertimos que la tasa era inconsulta, ilegal y que violentaba normas comunitarias. Analistas coinciden en que hay aspectos contradictorios dentro del programa económico que esperan sean ajustados en la Asamblea Nacional. Por un lado, se habla de impulsar la productividad, pero la medida de subir las 375 partidas arancelarias perjudica el comercio exterior. Esto significa más impuestos por el tema de los aranceles. Y Ecuador necesita abrirse al mundo. Y entonces cuando tú dices, voy a subir los aranceles, estás haciendo lo contrario de abrirte al mundo, te estás cerrando. Cuando tú mantienes el ISD, no hay la alianza con el Pacífico. Cuando se dio a conocer el programa económico, el presidente de la República, Lenín Moreno, afirmó que no habría incremento de impuestos y que los ingresos aumentarían por una mayor eficiencia en la recaudación. Analistas indican que al eliminar 5 beneficios tributarios, sí existe una nueva carga impositiva, aunque disimulada. Cometiendo un error adicionalmente porque los seguros más altos son para las personas de la tercera edad, los infantes o las personas con enfermedades catastróficas, es decir, contradictorio respecto a una política pública.
Luego, un potencial IVA a útiles escolares que afecta sustancialmente a las clases más populares del país. Expertos cuestionan que existe una ambigüedad entre las acciones para reducir el tamaño del Estado y las intenciones recaudatorias que se plantean. Son alrededor de 2.000 millones de dólares al año que esperan que aportemos del sector privado, mientras que la promesa de reducción de gasto público es de apenas 1.000 millones. El sector empresarial mostró su insatisfacción con este proyecto. A mí no me queda claro cuál va a ser el rumbo, no me queda claro cuál va a ser el modelo económico que va a tomar este gobierno. Se habló de la compensación o el crédito tributario en el ISD. No me queda claro si van a eliminar esa compensación que actualmente existe. Bien, vamos entonces a la segunda parte del programa. Quiero dar la palabra a Pavel Muñoz. Una vez que el financiamiento o el funcionamiento del sector público tiene como posibilidades el endeudamiento, la otra opción es los tributos, porque el tema petrolero ya quedó rezagado. Entonces hay que buscar alguna fórmula para que el Ecuador en su conjunto sostenga al sector público. Varias cosas que comentar y quisiera ser muy breve en ellos. Primero, respecto a los temas anteriores, efectivamente yo no creo que tiene que haber un Estado excesivo, pero tiene que haber un tipo de Estado. Y lo que no comparto es que hay una fórmula mágica para determinar cuál es el tamaño del Estado. Depende de sus obligaciones constitucionales. Segundo elemento, gasto público. ¿Cuándo es excesivo? Pensemos en el país que tenemos. Un gran déficit en educación, salud, el sistema vial también lo teníamos muy deteriorado, el tema eléctrico lo teníamos muy deteriorado. Lo importante es ahora canalizar eso para el espíritu productivo. Y finalmente, si uno piensa, alguna vez hicimos a la Secretaría de Planificación un análisis, si queremos tener atendidos con servicios básicos, solamente básicos, todos los territorios del país necesitamos cerca de 65.000 millones de dólares. Ya respecto a lo señalado en este segundo segmento, no pensé coincidir tanto con Patricio Alarcón, digamos, cuando él señala que no hay un horizonte. Yo no creo, igual que él, que hay un horizonte claro. No hay un relato del tipo de desarrollo que quiere el gobierno y estamos un año y esto de alguna u otra manera empieza a preocupar. Yo creo que también en perspectivas del desarrollo es importante que un país se trace políticas de Estado, no estatistas, sino políticas de Estado. Mi modelo en los próximos 20, 25 años va a ser esto, que los actores públicos y privados sean a qué apuntan. Si tuvimos 10 años, que con sus errores, que con sus aciertos, dejó algunos elementos como bases estructurales para que eso sea aprovechado, me parece que hoy no ha sido así. Y creo finalmente, voy a topar en la última una referencia sobre el tema tributario, creo que también el gobierno, queriendo hacer un elemento positivo, que es el diálogo con el sector privado, cometió un error metodológico. No planteó un diálogo sobre unas prioridades básicas, abrió un diálogo que le definió, me parece que cerca de 1000 prioridades o 1000 temas, y definieron prioridades 100. ¿Cómo en este momento atiende la política pública, asciende ese tipo de prioridades? Finalmente, respecto al tema tributario, así como creo que un país en vías del desarrollo del Ecuador va a necesitar de financiamiento, también necesita de pactos fiscales. Y aquí es evidente que podemos también tener una discrepancia política, pero si no tenemos un pacto fiscal donde quienes más capacidades tienen paguen para que los que menos capacidades tienen atiendan servicios básicos, vamos a estar mal. Entonces me parece que ahí metodológicamente siempre solemos estar susceptibles a la idea de el sector privado necesita más incentivos y necesita menos impuestos. Pero pongámonos también todos de acuerdo cuál es el pacto fiscal que quiere el país y apuntemos eso en los próximos años. El horizonte es un poco lo que estamos planteando, el sendero, el plan, por dónde nos lleva el gobierno. A ver, para mí el problema es que no ha habido una corrección en el rumbo económico. Nosotros tenemos como antecedente, usted recordará, Andrés, lo que pasó con el terremoto de abril de 2016. Se envió a la Asamblea esta ley solidaria que puso la mayor parte de la carga en el sector privado y el sacrificio estatal fue mínimo. En realidad el sacrificio estatal estuvo en conseguir créditos y en recaudar tributos del sector privado y casi no hubo un recorte en el presupuesto del Estado y ahora se sabe incluso que con esos recursos hubo malversación incluso en las demoliciones después del terremoto. Y lo que estamos viendo ahora es que dado que las personas que están manejando la economía también estuvieron en el gobierno anterior o fueron defensores del modelo económico del gobierno anterior, estamos viendo un manejo económico igual. Es decir, hay coincidencia en que la economía se tiene que reactivar, en que hay un problema fiscal, pero para el tema fiscal se está poniendo otra vez el énfasis en un incremento de los ingresos a través de mayores impuestos, porque si bien el presidente fue enfático en decir que no se iban a incrementar impuestos, sí se van a incrementar impuestos, y el sacrificio fiscal es mínimo. O sea, en realidad, volviendo a lo que estábamos discutiendo con Pavel,
no hay una fórmula mágica para decir cuál es el tamaño del Estado, pero es evidente que si un Estado viene acumulando 3, 4, 5 años seguidos déficits superiores al 6% del PIB o al 5% del PIB, es un tamaño excesivo, José, para sus capacidades. Pero usted refería hace un momento de que cerrar la llave de modo radical, extremo, no es adecuado. Claro, y eso de hecho lo hemos advertido también desde Cordes, en el sentido, hay una metáfora que Alberto Dajic yo le he escuchado utilizar, y él dice, entra un heroinómano de emergencia al hospital, ¿sí? Digamos porque le dispararon. Y ese rato necesita también un poco de heroína para no morirse. O sea, no le puedes dejar de dar una cosa que sabes que es mala para su salud, pero si es que no le das, se muere. En el caso de la economía ecuatoriana en su conjunto, donde el sector público, insisto, representó el año pasado el 38% del PIB. Si es que se corta en seco el financiamiento para el gobierno central, eso tendría consecuencias nocivas para la economía en su conjunto, es decir, no solo para la burocracia, sino también para las empresas que dan bienes o servicios al sector privado, y eso genera una serie de problemas en dominó a la cadena de pagos. Entonces, es importante que el gobierno, dentro del programa económico, aunque la ministra ha dicho que no lo harán, incorpore alguna salida para ya sea incrementar el techo de la deuda o negociar con la Asamblea el permiso para un financiamiento, digamos, excepcional. Pero cortar en seco el financiamiento al gobierno y reducir el gasto, no sé, a la mitad de lo que fue el año pasado, tendría consecuencias muy graves. Rodrigo, por favor, sobre el tema que estamos, la reactivación, el plan, el horizonte, el diseño de camino por donde nos van a llevar en estos años. Digamos, la economía es muy práctica, ¿no? Señala, nosotros estamos enfrentando desequilibrios muy graves. El desequilibrio fiscal, un desequilibrio de balanza de pagos. Tenemos un problema de pobreza bien grande, ¿no? Y en realidad la forma como se ha gestionado el manejo de la política económica ha sido equivocado y sigue equivocado. Yo le decía, en este proyecto yo hubiera querido que el gobierno nos indique cuál va a ser el efecto de ese proyecto en la balanza de pagos, en la actividad económica, en el equilibrio fiscal, si va a resolver o no estos problemas macros que son gravísimos. Y mire, hay cosas como lanzan medidas. El IVA a los seguros de salud y a los seguros de vida. Eso es totalmente fuera del pilche, digo yo. ¿Por qué? Porque están gravando al ahorro. ¿Qué es un seguro de vida? El seguro de vida es el ahorro, y al ahorro no hay que gravarle. El seguro de vida lo que genera es que un padre de familia o una persona está tratando de precautelar lo que le sucede en el futuro. Y para su familia. Está ahorrando. ¿Cómo le puedo grabar al ahorro? Mire, el otro asunto, el seguro de salud. El seguro de salud es genera que más cantidad de gente tenga servicios de salud. Es inclusivo a los servicios de salud. Cuando uno tiene seguro, va donde el médico cada vez que lo necesite. Cuando no tengo seguro, no voy al médico. Y la presión que hay en el sector público de la salud disminuye, naturalmente. Bueno, pero sobre todo, yo alejándome de eso, que ya es una cuestión de sentido común, el que una persona tenga seguro significa que está apoyándole al Estado porque él está adaptando políticas para evitar tener problemas en el futuro de salud que le cuestan al Estado. Entonces, por ejemplo, se está poniendo el IVA al seguro de desgravamen. Si yo tengo mis obligaciones en la banca y yo muero, para no dejarle a mi familia con el problema de pagar esas deudas, contrato el seguro de desgravamen. ¿Cómo puedo grabar eso con el IVA? Entonces, y eso es lo que yo digo. Esto seguramente sale del SRI porque dice, aquí puedo sacar unos recursos, otros recursos por acá, pero no hay un análisis. ¿Cuál es el efecto del aumento del IVA en la salud? ¿Qué dice la ministra de Salud? ¿Qué dice el sector que tiene que ver con la salud? ¿Qué es el seguro de vida? Pensar que el gobierno esté gravando al ahorro cuando el país lo que necesita ahorro
El país lo que necesita ahora para solucionar sus desequilibrios es ahorrar más. Ok. El tema tributario le deja en la mesa, Rodrigo. Sí. Bueno, sin perjuicio de que analice lo otro. Claro. Yo creo que si queremos hablar del crédito tributario ISD, pensémoslo como un incentivo. Podemos reducirles si es que exportan más. Y cuando exportan más, traigan de vuelta los recursos, tampoco que se queda afuera. Entonces, si es que existe ese compromiso, se podría considerar en un plazo de 2, 3, 5 años. Reducir el impuesto a la salida de divisas si es que exporto más. Sí, pero hay una razón técnica. Perdón, ¿eso resulta interesante o no? Bueno, hay que recordar que el impuesto a la salida de divisas no existía en los primeros años de dolarización. Es decir, no es porque el gobierno anterior nos hizo creer que sin ese impuesto la dolarización se viene abajo. Es un impuesto que entre 2000 y 2008, si no me equivoco, que fue introducido, no existía y la dolarización funcionaba tranquilamente. Bueno, pero esta idea es una iniciativa interesante. Es que lo necesario sería ir eliminando ya sin condicionamientos ese impuesto que distorsiona la economía. ¿Cuál es el efecto del impuesto a la salida de capitales? ¿Qué impacto tiene en la economía el impuesto a la salida de capitales? Se dice que el impuesto a la salida de capitales genera que, por ejemplo, salgan menos recursos al exterior. No. Esa es la idea. Esa es la idea. La idea más importante para que salgan menos recursos al exterior es impulsar el ahorro privado y público. El ahorro público, el gobierno ha generado un desequilibrio fiscal terrible. No hay ahorro en el sector público. Entonces, uno de los motivos para reducir el gasto es porque el gobierno requiere ahorrar recursos para poder invertir bien. Y el gobierno tiene que tener una prioridad, hacer un análisis de cuál es el efecto del gasto en la economía. Ok, perdón, le interrumpí. Sí, bueno, pero hay una razón técnica, más que todo esto. Nosotros estamos dolarizados, no controlamos la tasa de cambio, no controlamos la tasa de interés, lo único que podemos controlar es entrada y salida de capitales. Esto, más que nada, es para defendernos del gran, perverso capital internacional. ¿Por qué? Porque si tenemos tasas de interés más altas, traen la plata, la parquean, pasa 2, 3 años, se la llevan para afuera, si es que no tenemos cierto control. Entonces tampoco podemos dejar indefenso la dolarización si es que es lo que estamos protegiendo. El ISD hasta cierto punto hace eso porque compensa la tasa de interés alta del Ecuador con que se lleven esa ganancia afuera. Entonces hay una razón técnica para esto, tampoco es quítele sin condiciones. Entonces hay que protegerse porque esto sucedió en Asia. Cuando dejaron abrir la economía... Se les fue la plata. Se les fue la plata. Y que decían que preste barato para las empresas locales. No, porque hacían empresas fantasmas para sacar la plata afuera, sin tener que exportar nada. Entonces, esto puede suceder también. Y esto lo hace muy bien el capital internacional, ¿no? Va a ver, el asunto tributario quisiera profundizar. Yo quisiera sobre todo coincidir con dos elementos puestos en la mesa. El uno por Rodrigo, y es que a mí me parece que efectivamente hoy es 6 de abril, lo presentado hace más de un mes no es un programa, porque están planteadas las intenciones, no están planteadas las medidas concretas ni los impactos. Segundo elemento con lo que señala el tema es que esta es una economía dolarizada y no puede hacer todo lo que quisiéramos que haga esta economía dolarizada. Quiero mostrarle a la ciudadanía cómo la tasa de variación interanual de las importaciones. El momento que se libera, por ejemplo, el tema de las salvaguardias, las importaciones tienen un crecimiento terrible. El día jueves estuvo en la Comisión de Régimen Económico, tanto el principal del Servicio Nacional Aduanero como del SRI, y solo en ICE de importaciones hay un crecimiento del 75%. Es decir, estamos creciendo en bienes que no son ni materia prima, ni están anclados a un proceso productivo. Son bienes de consumo, ¿no es cierto? Ahora, no podemos limitar los bienes de consumo de la sociedad, de acuerdo, que la sociedad consuma lo que quiera, pero yo sí como país, si quiero tener un modelo nuevamente de desarrollo, donde fomento un sector industrial para que genere X y S cosas, es evidente que en alguna medida deberé utilizar medidas de protección para que no me importen lo que de consumo extranjero puede producir el aparato nacional, porque si no, entonces, ¿dónde pongo la balanza? Es evidente que el sector más vinculado con el comercio exterior, ¿no es cierto?, importaciones y exportaciones, sobre todo un sector importador, dice, no me tope el tema de aranceles, no me ponga la tasa, no me ponga el tema de salvaguardias, pero al final la salida de divisas de este país, ¿no es cierto?, es importantísima, y una dolarización sin dólares simplemente no hay. Y por el otro lado, lo que le va a decir un sector industrial es, usted me ha planteado a mí la posibilidad de que empiece a invertir para generar A, B, C, D de bienes. ¿Por qué me libera entonces la política comercial si al final está afectando, ¿no es cierto?, el tipo de producción que yo quiero hacer? Y si yo tengo que apostar, al final todos pueden hacer sus apuestas, pero si yo tengo que apostar, voy a apostar más por un aparato productivo nacional que genera empleo en el país. Ok,
Suena interesante. Claro, no, indudablemente, lo que digo. Todo es cuestión de lo macro. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué las importaciones están creciendo? Las importaciones crecen porque sencillamente hay demasiado gasto público y ese gasto público se está yendo en importaciones. Pero adicionalmente tenemos un problema en este momento, que es que los precios internos están negativos en términos anuales, ya 7 meses que tenemos deflación en la economía. ¿Qué muestra la deflación? No es nada más que la demanda no cubre las posibilidades de oferta que tiene la economía. Estancamiento se para. Estanca. ¿Y a quién están estancando? Al sector privado. Entonces el sector privado tiene problemas de invertir porque enfrenta una demanda corta. La mayoría de gastos del sector público se están yendo afuera. Eso es. ¿La corrupción dónde va? Afuera. Claro. Y los desperdicios se están yendo afuera. Se están yendo afuera. Entonces hay un problema. La forma, técnicamente, académicamente, le señalan a uno que para resolver los problemas de balanza de pagos tiene que ahorrar más. Esa es la magia. Esa es la magia. Okay. Uno tiene que ahorrar más de lo que gasta. José, pero yo decía, la economía está funcionando, el país está funcionando, hay negocios, hay centros comerciales, hay consumo, en fin, la economía está funcionando. Sí, a ver, respecto al tema de las importaciones, yo sí creo que desde el gobierno anterior se ha puesto muchísimo énfasis en la balanza comercial. Obviamente, la balanza comercial es la diferencia entre exportaciones e importaciones, ¿sí? de bienes principalmente. Pero no se pone énfasis en lo que sería el total de la balanza de pagos porque el Ecuador ha sido muy malo generando los incentivos para atraer inversión extranjera directa. El año pasado, Ecuador ya venía con un historial muy malo de inversión extranjera directa. Se recibieron apenas 600 millones, que es 0,6 puntos del PIB, que es muchísimo menos en relación al tamaño de la economía de lo que recibieron Colombia, Perú, Chile y otros países de la región. Y eso viene ya desde el año 2007 en adelante. Si bien nunca fue demasiado alta la inversión extranjera directa, en los últimos años se ha desplomado. Y respecto a que la economía está funcionando, yo creo que somos varios los analistas que obviamente reconocemos que el consumo, por ejemplo, el consumo privado, que en parte fomentó el crecimiento de las importaciones, se dinamizó en 2017. Obviamente, primero comparándonos contra un año excepcionalmente malo como fue 2016, porque hay que recordar que tanto el consumo como las importaciones se desplomaron en 2016. Pero ¿qué explicó el crecimiento del consumo y de las importaciones en 2017? Ahí coincido con Rodrigo que justamente el gasto público, porque a ver, en 2017 no hubo mayor inversión, de hecho volvió a caer por tercer año consecutivo, las exportaciones crecieron marginalmente y lo que explica entonces un crecimiento del consumo en un año en el que además tampoco se recuperó el mercado laboral fue justamente la inyección de recursos por parte del sector público. Entonces volvemos a esta dependencia porque el modelo económico que se ha mantenido en los últimos 11 años no ha sido capaz de generar los factores deseables de crecimiento que serían una mayor inversión y mayores exportaciones. Okay, gracias José, una pausa, enseguida retornamos para presentar el segmento final del programa Hora 25. Bien, vamos entonces a la parte final del programa. Quisiera destinar estos minutos finales para plantear salidas, proponer ideas que puedan significar una fórmula para resolver la dificultad. Es que no hay cómo ahorrar si me estoy muriendo de hambre ahorita. Necesito conseguir más trabajo, o sea, aumentar mis ingresos. Sí, eso tiene que ver con esta transformación productiva de la economía. ¿Qué tenemos nosotros para potencializar? Turismo. ¿Por qué hemos potenciado el turismo? ¿Qué pasó con el plan Casa para Todos? Construcción, eso es otro tren que acarrea la economía. ¿Qué pasó con la gran minga, agroindustria? ¿Qué pasó con todos estos planes que son sociales también, que cumpliría con la plataforma de Lenin y también reactivaría la economía? ¿Por qué no estamos hablando de eso? ¿Por qué parece que se ha neoliberalizado Lo que ocurre es que no tiene políticas? Plata el sector gubernamental, el sector público. Mire, en política yo siempre he visto que plata no es el problema, es la falta de ideas. Si usted tiene un buen plan, que es la agroindustria, de que nosotros siempre fuimos un país agricultural, ¿por qué no potencializamos? Tenemos el país más bello del mundo, ¿por qué no potencializamos turismo?
usted tiene un buen plan, la gente le presta la plata. Y ahí está estos ingresos que va a aumentar. Entonces no podemos decir muérase de hambre, ahorre, mientras tenemos todas estas posibilidades. A ver, Rodrigo, eso era contra usted, ¿verdad? Sí, mira, el sector público lo que tiene que hacer es dar asistencia técnica, por ejemplo en el sector agrícola. Es lamentable ver cómo los últimos productos de éxito que han tenido, por ejemplo las flores, la raíz de las flores no es los agricultores, no es el sector rural. Fueron inversionistas urbanos que fueron a invertir. Igual sucede con los camarones, fueron urbanos a invertir. Y el gobierno no hace nada por dar asistencia técnica en el campo. El país tiene un potencial importantísimo de crecimiento de producción agrícola para exportar, ¿no? Para exportar. El Ecuador tiene que exportar mucho más que el Perú, porque tiene todas las condiciones positivas para lograr eso. Entonces se necesita que el sector público gaste, invierta en asistencia técnica y no se dedique a generar más bien problemas en el sector agrícola. Esa es una de las cosas. La balanza de pagos, una parte son las importaciones de bienes. Lo más importante es importaciones de servicios y el movimiento de capitales. Tenemos que exportar servicios. Eso es turismo, por ejemplo. Tenemos un montón de posibilidades de que el Ecuador pueda realizar crecimientos significativos en exportación de servicios, y eso tiene que hacer el gobierno. Igual la inversión. ¿Cómo puede lograr usted atraer inversión extranjera si tiene un impuesto a la salida de capitales y no tiene un tratado bilateral de inversiones que garantice a la inversión extranjera? Eso es imposible. Gracias, Rodrigo. Por favor, Pavel, un minutito. Solo que no quisiera dejar en el punto anterior es que quede el Ecuador aislado de América Latina. América Latina sufrió un embate 2014-2015, eso significa también mucho. Hago una crítica a lo que se ha venido hablando en los 11 meses y con lo que usted empieza el programa, Andrés, ¿no es cierto? Deuda. Cuando hablamos mucho de estos temas, dejamos de hablar de alianzas públicos-privadas, aumento de exportaciones, fomento de construcción, industrias industrializantes, turismo, agroindustria. Y a eso es, ¿no es cierto?, lo que me refiero con el punto también que iniciaba. ¿De qué se ha venido hablando? Única y exclusivamente las coyunturas. Si aquí, acá o si no. De hecho, a mí me parece que el gobierno quedó preso justamente de querer distanciarse de un modelo económico con el cual además ganó las elecciones. En ese sentido, discreparía con José. 11 años la ciudadanía. ¿Quién es la ciudadanía? Ha ratificado un tipo de desarrollo económico que tiene unas características. Esa característica es que no baje a cero la inversión pública, que tenga inversión pública pero que jalone inversión privada, que atraiga inversión privada pero no una inversión privada que en el mediano plazo nos saque más de lo que nos deja. Y en ese sentido vuelvo con lo que señalé al inicio y termino. Si los propios programas de opinión vuelven solamente sobre los elementos estructurales y no tenemos el tiempo de plantear ideas para el desarrollo nacional, seguimos hablando de la coyuntura y desplazando la academia, no a los programas de opinión. También a los programas de opinión. O sea, en un programa de opinión va a ser difícil balancear. José, rapidito, por favor. Entonces, sí, 2 puntos. 2014-2015, las únicas economías que se contrajeron en la región fueron Argentina, Brasil, Venezuela y Ecuador. Son 4 manejadas en ese entonces por el mismo modelo económico. Y respecto a las propuestas para salir de esto, obviamente es deseable que el turismo, por ejemplo, se fomente en el Ecuador, pero hay 2 puntos centrales que hay que corregir. El uno es el tema de la competitividad, porque por más que tengamos atractivos turísticos enormes, si es que el Ecuador es un país mucho más caro que otros que ofrecen atractivos similares, salvo, digamos, las Galápagos, ¿no? Pero Colombia, Costa Rica, resulta difícil atraer a los turistas para que vengan al Ecuador y no a otros destinos. Y el otro es el tema fiscal, porque mantener un déficit de 6-7 puntos del PIB no solo que afecta porque necesitamos más deuda, sino que también contrae o desincentiva la inversión privada porque no sabemos a qué momento nos vuelven a incrementar impuestos o se declara un default de la deuda. Listo, señor. Muchísimas gracias. La presencia de Rodrigo Espinosa, Pavel Muñoz, José Hidalgo y Po Chun Lee. Gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.